máster en Marketing, Universidad de Georgetown, maestro en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, ha sido diputado federal, director general de Innovación Laboral en la STPS, coordinador de Programación y Presupuesto del CONALEP y director general de Gobierno en Toluca. Maestro Alfonso Guillermo, le damos la cordial bienvenida para que pueda pues, ampliarnos nuestro marco en este tema que ya va abriendo bocas por lo interesante que parece, nuestra democracia en construcción. Bienvenido, maestro Alfonso Guillermo Bravo y Mier. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme. Un tema esto de la democracia en construcción o la construcción de la democracia. Yo voy a dividir mi participación en, primero, una parte introductoria que se me hace fundamental entender, aunque nos remonte mucho a principios del siglo pasado. Es decir, después del gobierno de Porfirio Díaz, se da primero su ida o su salida del país, se da el gobierno de León de la Barra y luego viene la convocatoria a un nuevo periodo electoral. Y en este principio se eligen varios candidatos, indudablemente el Congreso, y se elige al presidente. Ahí va a haber una aclaración ahí. Es por primera vez en la historia de México que en una elección participa un partido con el nombre de Partido Católico, que también lleva por nombre, que lleva como candidato en ese momento al Francisco I. Madero. Sin embargo, este es el primer intento de una democracia y diríamos es una democracia limpia, participan todos los partidos que se registran y al final sucede una cosa importante. Gana Francisco I. Madero y gana un vicepresidente. Un hecho importante para mostrar dos cosas. Las vicepresidencias no eran algo muy común en México y al iniciarse este periodo se elige un vicepresidente, que es Francisco I. Madero. Luego no vamos a volver a tener un vicepresidente en la historia de México. ¿Con qué empieza el gobierno de Madero? Empieza con un plan de llevar la democracia a todos, de reestructurar el funcionamiento del país en base a una democracia, pero sin entender claramente cuáles son todas las grandes agravios que se dan en el país. Por eso, se va a tener que dar el plan de Ayala, en el cual Francisco I. Madero se levanta contra el gobierno de, Emiliano Zapata se levanta contra el plan de Madero y reclama algo que nosotros todavía no acabamos de entender en estos días. Y estamos hablando de 2021. Madero reclama que le sean reintegradas a los pueblos las tierras de las que fueron despojadas durante el gobierno de Benito Juárez. ¿Se acuerdan ustedes de las famosas leyes de reforma? Y entre las leyes de reforma no solo se da la extinción de los bienes de la iglesia, sino la extinción de los bienes de las corporaciones y las comunidades. Y entonces los pueblos indígenas son despojados absolutamente de sus propiedades. Así se da el origen de los grandes latifundios que se van a generar durante la parte final del siglo XIX y los primeros años del siglo
XX. Por eso Madero se va a ofrecer que va a tratar de regresar las tierras, pero en verdad no hace ninguna propuesta ante el Congreso. Y esto molesta a las bases campesinas. Recordarán el grito de Zapata: la tierra es de quien la trabaja. Y así es que Zapata se levanta en contra de Madero, concita a otros revolucionarios que no están conformes con lo que acaba de pasar, y el intento democrático de 1911 acaba en 1913 con el asesinato de Madero y de Pino Suárez. Y en ese momento se da una gran cantidad de conflictos entre los grupos revolucionarios. Estos grupos revolucionarios, donde están de diferentes grupos, tienen sus figuras en Zapata, en Villa, pero también en los sonorenses, en Calles, en Obregón, en Abelardo, en Cárdenas, y se genera un núcleo de caudillismos a través de toda la República Mexicana. Esto se trata de solucionar con la Constitución de 1917, que habla de generar una república federal y democrática. Pero en las elecciones se mantiene a Carranza, y Carranza hace todo lo posible por perpetuarse en el poder, y entonces el general Álvaro Obregón trama el asesinato de Carranza. El asesinato de Carranza lleva a Obregón a crear el poder de Obregón, y, dato concreto, se instaura el gobierno de Álvaro Obregón. Durante el gobierno de Álvaro Obregón se dan tres fenómenos rápidos que a veces se nos olvidan. Primero, la firma de los tratados de Bucareli, por los cuales el gobierno mexicano se compromete a no instalar fábricas de producción industrial que sean competitivas o rivales de las de desarrollo tecnológico de los Estados Unidos de América. Esto les va a dar a ustedes las explicaciones, como habiendo tenido, por ejemplo, un presidente que fue el primero en el mundo que voló en avión, después no podamos desarrollar una industria aeronáutica en México, o no podamos desarrollar. ¿Por qué? Porque los tratados de Bucareli nos permiten esto. Pero, en contraparte, el gobierno de Álvaro Obregón, por los tratados de Bucareli, desaparece la deuda externa del país. Es decir, a cambio del tratado, dejamos de deber dinero a los demás países. Y esto se convierte en un proceso interesante para los grupos revolucionarios que van a recibir un mayor caudal de bienes económicos. También se da otro fenómeno. Durante el gobierno de Álvaro Obregón, y anoten ustedes, se da la desaparición del municipio libre de la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México tenía municipios libres. Algo que están oyendo ahí hablar hoy, pero que su origen está en este término, pero también, poco tiempo después, al no tolerar el presidente la presencia de un presidente municipal fuerte, decretan la desaparición del municipio libre de la Ciudad de México.
¿Por qué? Porque se convertía en un rival político de fuerte encarnación contra el presidente de la República. Termina su periodo de 4 años y al terminar el periodo de 4 años sube el Plutarco Elías Calles y al terminar el periodo o aproximarse el periodo terminio de Plutarco Elías Calles, que es un periodo de persecución religiosa en México, porque las leyes que se generan durante ese tiempo tienden a extinguir la libertad religiosa en México. Y en ese proceso, el general Álvaro Obregón resulta nuevamente electo presidente de la República. Y viene todo el tema del asesinato del presidente Obregón y el involucramiento de varios personajes católicos que son acusados de haber participado en el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, que tiene un hecho muy característico, ¿no? Conocido como la bombilla. Ahí es donde es asesinado el presidente Obregón. Curiosamente, la autopsia señala que el presidente Obregón no es asesinado por una bala, sino por balas de diferentes calibres. Y se acaba el momento de Álvaro Obregón, termina el periodo de Emilio Portes de Plutarco Elías Calles y sube Emilio Portes. Y estamos hablando alrededor del año de 1928. Y en ese año se va a crear de repente un movimiento extraordinario. Después de la muerte del general Obregón, el general Calles dice: ha pasado ya la época de que México sea un país de caudillos y se convierte en un país de instituciones. Esta pequeña frase enmarca el nacimiento de algo paradigmático: el Partido Nacional Revolucionario, que es el primer nombre que tiene en la historia lo que hoy nosotros conocemos como el Partido Revolucionario Institucional. La primera reflexión en este sentido es: se da la convulsión revolucionaria, empieza a suceder los cambios entre los diferentes líderes revolucionarios, no excluyen las matanzas entre ellos mismos, y Calles, ante este problema, decide formar el Partido Revolucionario Institucional. Recuerden que estamos también después de terminada la Primera Guerra Mundial, y estamos en un momento en donde hay en boga en diferentes países de Europa el surgimiento de diversos movimientos. Unos serán los movimientos fascistas, otros serán los movimientos socialistas, otros serán movimientos demócratas, pero la principal característica de esa época es que los partidos se comportan no como un global para toda la ciudadanía, sino por segmentos. Yo diría es la época de las democracias corporativas. ¿Qué quiere decir las democracias corporativas? Que quienes van a participar en política son los que pertenecen a determinadas corporaciones. Algunas les van a sonar muy fácilmente a ustedes. Por ejemplo, la CTM, que va a tener un peso específico, pero cuyo papel es englobar y meter dentro de la estructura del Partido Revolución Institucional a todos los trabajadores sindicalizados. Esto se hace con
la aparición de dos personajes que van a ser importantes, Morones Prieto y Fidel Velázquez Sáenz. Al desaparecer Morones, se consolida la estructura de la CTM, que, nada más para recordarles a ustedes el tema, Rodríguez Alcaine, hasta hace poco dirigente de la CTM, era parte de los fundadores originarios de la CTM. Es decir, a lo largo del siglo no había cambiado la dirigencia, sino que habían sido los mismos que habían fundado la CTM quienes conservaban el poder dentro de la CTM y quienes representaban, en ese sentido, el cúmulo de la representación obrera en el país. Pero también estaba la Confederación Nacional Campesina, y esa lo que aglutinaba era a los campesinos. Y también estaba el sector popular, lo que ustedes conocen o se oye como la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que aquí agrupa a todos los que no son ni obreros ni campesinos, y que finalmente han sido los que más presidentes de la República han nominado a lo largo de la historia. El tercer elemento que se genera con el nacimiento del PRI es un acuerdo entre los diferentes grupos políticos. Claro, los diferentes grupos políticos triunfadores. Y estos diferentes grupos políticos triunfadores podían ubicarse, si ustedes vieran esto como un círculo y lo dividiéramos en 4 partes, lo podríamos ubicar del lado izquierdo a los que son los callistas, a los que son los cardenistas, y del lado derecho a los que son los cardenistas o a los que son los obregonistas. Y durante un lapso de tiempo bastante importante, de 1936 a 1988, que significa un lapso de 52 años, el país se reparte entre estos 4 grupos. Un detalle simbólico para que entiendan esto del personaje de los grupos. Cuando Miguel de la Madrid está por definir su sucesión, y ya saben ustedes que su sucesión se va a enfocar por Carlos Salinas de Gortari, hay una advertencia al presidente de la Madrid. Y en la plaza del PRI, donde estaban levantados los monumentos a los grandes personajes de la Revolución Mexicana, dinamitan la estatua de Venustiano Carranza, advirtiéndole al presidente de la Madrid que no hay posibilidad de que vaya a elegir a alguien dentro de su propio grupo. Entonces, el PRI funciona desde los años 30 hasta los años 80, casi los 90, como un ente dividido entre 4 sectores con los descendientes de los diferentes grupos políticos que existían en la sociedad. No desvinculados, porque lo que hoy el presidente a veces se le olvida al presidente actual de la República es que no es solo una mafia en el poder, sino es la familia revolucionaria. Por ejemplo, para tomar nota de estos problemas, se van a dar cuenta ustedes que, por ejemplo, el senador hoy por Chiapas y exgobernador de Chiapas pertenece
a las familias revolucionarias de Chiapas de toda la historia, muy encarnadas fundamentalmente por personajes tan importantes como Garrido Blanco, descendiente de Garrido Canaval, aquel que participó con Cárdenas en el movimiento anticatólico en Tabasco, y que este Garrido Canaval, que tiene a su hijo Garrido Blanco, vive en una zona muy cercana a un pueblito que se llama Palenque y emparenta con unas familias de Palenque, y esas familias de Palenque hoy tienen un rancho que suena muy feo, pero dicen que se llama La Chingada, pero es un rancho que se creó bajo ese esquema. Y este grupo de Chiapas es el que pertenecía a este grupo revolucionario que venía entre chiapanecos y tabasqueños, los Garrido Canaval y los Garrido Blanco. Y entonces, por eso nos vamos a entender de alguna manera cómo el estado de Chiapas y el movimiento alrededor del estado de Chiapas es un movimiento que está metido dentro de este grupo que de alguna manera se sintió segregado del poder, segregado del país durante muchísimos años. Pero lo mismo se da en la zona norte, donde los líderes revolucionarios generaron grandes extensiones de terreno para ellos. Y dentro de estas grandes extensiones que tuvieron para ellos, están las tierras que habían hecho el general Maytorena, que habían hecho el general Obregón, que había hecho el general Calles. Y esto generaba algunos descontentos también que ya no estaban recibiendo la participación del poder. Y se da una ruptura dentro del PRI. Primero, porque ya no hay esos equilibrios del poder, y segundo, porque ha cambiado la conformación de la República Mexicana. Y lo que antes era eminentemente agrícola, ahora se convierte en algo evidentemente urbano. Y tiene más peso urbano la sociedad que el contexto agrícola. Esto hará pronunciar el famoso dicho de que las organizaciones campesinas se empiezan a organizar no para producir, sino para votar. Pero íbamos bien. Bien, y me refiero a, había una estabilidad, se repartían el poder, había sobresaltos, pero de repente sucede una ruptura. La mayoría de los presidentes habían tenido una gran experiencia previa a ser presidentes de la República. Habían sido diputados, habían sido senadores, y después algunos de ellos habían sido gobernadores de sus estados. Y de repente, en los años 70, surge un personaje que su carrera es fundamentalmente burocrática, el licenciado Luis Echeverría Gálvez. Y Luis Echeverría, sin este roce que había tenido políticamente los anteriores, empieza a tomar decisiones que dejan de considerar a los diferentes grupos políticos y dejan de considerar las diferentes condiciones que se está dando el grupo. Y esto es muy peligroso, porque empieza a crear fracturas alrededor del grupo. ¿Cómo cuáles fracturas empiezan a dar alrededor del grupo? Empieza a darse una fractura entre el grupo obrero. El grupo obrero se siente desplazado del poder. El grupo campesino se siente que no está recibiendo los privilegios necesarios. Y
la Confederación de Organizaciones Populares siente que no existe andamiaje necesario para poder lograr la vinculación del país y el sostenimiento del país. Y aparte el presidente, curiosamente, piensa que la palanca del desarrollo del país no es el crecimiento de su industria, no es el crecimiento del campo, no es el crecimiento del desarrollo profesional de las gentes, sino el presidente de la República piensa que el crecimiento del país está sustentado en la riqueza petrolera del país. Y este fenómeno, en medio de una enorme crisis, que es lo que lo hace pensar al presidente, es decir, el presidente no lo piensa así Luis Echeverría por sí mismo, sino porque recordarán ustedes que en los años 70 hay un gran conflicto entre los países petroleros, la llamada OPEP, y los Estados Unidos. Y Estados Unidos intenta imponerle a la OPEP condiciones para su trabajo. ¿Y qué sucede? Sucede un hecho impresionante. La OPEP decide dejar de venderle o genera un embargo petrolero contra los Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes lo van a ver desde otro lado, muy sencillo. Empiezan a desaparecer los grandes carros en México que consumían 8 cilindros, los carros americanos grandotes, y empiezan a llegar aquí los carros europeos, empiezan a llegar los carros chicos, los carros de cilindradas entre 6 y 4. Pero el presidente Echeverría piensa que esto va a ser lo que lo va a solucionar sus problemas. Y aunque no somos miembros de la OPEP, decide participar al lado de la OPEP. Claro, siendo nosotros y teniendo a los Estados Unidos como nuestro principal vecino, los Estados Unidos nos piden el petróleo y se vende petróleo en grande. Y esta venta del petróleo hace creer al presidente Echeverría que el petróleo lo va a llevar a salvar todos sus problemas. Y en lugar de buscar una reserva o generar condiciones para el desarrollo de otras oportunidades dentro del país, empieza a gastar todo el dinero que empieza a recibir. Y esto lleva a la primera devaluación, o diría yo, porque no les he platicado las otras ni les voy a platicar ahorita, la primera devaluación fuerte del país, que es el paso de un cambio del dólar de 12.50, que fue prácticamente desde Luis Cortines hasta Echeverría el estándar, a un dólar que se convierte en un dólar de 19.70, 19.80, 19.22 que llega a costar. Y esto crea un desfiguro del gobierno de Luis Echeverría, que finalmente acaba por caer en el desprestigio y la burla. Surge con muy buen ánimo la presidencia de López Portillo. Recordarán que López Portillo también venía de la clase revolucionaria y que entre sus familiares se encontraban exgobernadores del estado de Jalisco. López Portillo sube, entiende el problema, pero no entiende la solución, y para colmo de sus desgracias, se descubre un gran campo petrolífero. Y entonces el presidente López Portillo nos hace la promesa de que vamos a nadar en la abundancia. Pero el mundo da muchas vueltas y los países árabes deciden volver a entrar fuerte en el mercado
Y entonces nuestro precio del petróleo se empieza a bajar y la abundancia no llega y el presidente de la República se ve obligado de nuevo a devaluar el peso y el presidente acaba sumido en un gran desprestigio. Y esto empieza a hacer tambalear el proceso del andamiaje político, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales. Y esto empieza a hacer colapsar el sistema. Es sucedido por un hombre parco, Miguel de la Madrid. Parco, pero sin grandes decisiones, que trata de recomponer el país y lo trata, y es la primera vez que se firma un tratado internacional, el famoso GATT, que permite el libre acceso de mercancías por primera vez en México, pero sucede la tragedia del temblor de 1985. Y el presidente, apanicado ante las condiciones del temblor, no sabe responder y le da miedo responder con el plan DN3. Y la ciudadanía es la que tiene que rescatar a su gente de la catástrofe del temblor de esa época. Y ustedes me van a decir, bueno, pues eso es parte de una historia que ya he conocido, pero ¿qué tiene sustento? Que ahí la gente se da cuenta que el gobierno no les está sirviendo para nada. Y se van a presentar las elecciones de 1988, donde van a compartir tres personajes interesantes. Carlos Salinas de Gortari, que es un político moderno, también es un político que no procede de ninguna experiencia previa más que la democracia en el gobierno. Incluso su papá no había sido ni diputado, ni senador, ni nada, sino un burócrata de alto nivel, pero burócrata. Y Carlos Salinas decide meter varias reformas para poder recomponer el problema de Miguel de la Madrid. Y esto es, la primera de ellas es tratar de buscar una interrelación comercial más rápida con el gobierno de los Estados Unidos y una interrelación que le permita sostener el andamiaje político del país. Cambia 4 artículos fundamentales de la Constitución, uno sobre la educación, otro sobre la tierra, otro sobre la energía y otro sobre la libertad religiosa. Estos 4, sin meternos más en el tema, crean un serio sacudimiento en el sistema político y al final de cuentas se elige a Colosio como su sucesor. Muere Colosio en la sucesión y llega al poder Ernesto Zedillo. Pero aguas, hay 3 cosas fundamentales que suceden en el proceso. La primera cosa fundamental que sucede en este proceso es Carlos Salinas es electo con un gran cuestionamiento político. Ha competido contra Cuauhtémoc Cárdenas, ha competido contra Manuel Cloutier y su voto está en duda. Para colmo de males, en esos días, el encargado de la Secretaría de Gobernación, que era el que controlaba las elecciones en ese momento, Manuel Bartlett, el día de las elecciones, como le sucedió hace poco con el apagón, se le apaga el sistema de cómputo de la Secretaría de Gobernación, se cae el sistema y no tenemos resultados electorales. Y al no tener resultados electorales, se cuestiona la legitimidad de la elección de Carlos Salinas de Gortari. Sucedía un fenómeno importante. Aunque ustedes hubieran votado, al final de cuentas los votos no los recontábamos nosotros, sino los recontaba el Congreso. Viene la elección al Congreso, se llevan todos los votos al Congreso,
Y los diputados constituidos en colegio electoral van a votar. Había 3 partidos en ese momento en la Cámara de Diputados: el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Frente Democrático Nacional. Cuando viene la elección, el Partido de Frente Democrático Nacional decide abandonar la sala del Congreso. Pero como solo tenía el 40% de los votos y el quórum se da cuando se da la mitad más 1, quedan en el Congreso los diputados del PRI y los diputados del PAN. Los diputados del PRI representan 260 votos del Congreso. Los diputados de Acción Nacional representan 100 votos del Congreso. Y la pregunta es más grave, ¿eh? Los otros 150 diputados que faltan, ¿quién los tenía? Pues el Frente Democrático Nacional. Pero a la hora de darse la elección, Carlos Salinas de Gortari es electo por los votos del PAN en contra, los 100 votos, y los 250 del PRI. Pero fíjense una cosa de la política importante. A veces hay gentes que, ¿no han oído ustedes? Que en las votaciones dicen, me quiero abstener, me abstengo porque no quiero votar. Pues las abstenciones siempre son el voto en favor de alguien. Y entonces, Carlos Salinas es electo presidente de la República, no por los 250 votos que tenía, ni por los 50 votos que tenía, ni con los 100 votos en contra del PAN, sino como se salió el Frente Democrático Nacional, Carlos Salinas de Gortari es electo presidente de la República por el 65% de los votos totales. Es decir, la salida del Frente Democrático Nacional, al único que benefició fue al presidente Carlos Salinas. Este detalle va a hacer pensar al presidente Salinas que el sistema político no puede seguir por ese camino, ni se puede seguir por el lado de no contar los votos bien, ni se puede seguir por el sistema de que el colegio electoral sea el Congreso. Por lo tanto, se debe de contar con los votos directamente de los ciudadanos. Y esto crea por primera vez al IFE. Se crea al IFE como la primera institución que va a hacer válido el conteo directo de los votos de los ciudadanos. Y va a tener diferentes connotaciones, porque ciertamente va a estar constituido por consejeros ciudadanos, pero todavía presidido por el presidente, el secretario de Gobernación. Algunos de ellos personajes importantes, porque si a Bartlett se le había caído el sistema, no debemos de dejar de considerar que otro de los personajes importantes en ese momento, en ese contexto, era el licenciado exgobernador del Estado de México, Emilio Chalfet. Y esto genera un primer instituto electoral que trata de garantizar por primera vez en la historia de México si hay una libertad para poder elegir a alguien sin la cuestión de los votos, pero este primer instituto electoral se ve maniatado, se ve limitado, porque todavía tiene 3 agentes importantes dentro del Congreso del Instituto Electoral. Tiene por primera vez
sigue presidido por el secretario de Gobernación, existe un representante de cada de los diputados de cada partido, y luego existen unos consejeros electorales. Todo este grupo es el que va a poder definir cuál es el proceso electoral. Esa es la gran reforma que hace el presidente Salinas. Y esta reforma que hace el presidente Salinas es la que nos va a permitir decir, a partir de este momento, va México a empezar a transitar hacia la democracia. ¿Quiénes son los personajes? Vuelvo a decir, Salinas, vuelvo a decir, Manuel Cloutier, vuelvo a decir, Cuauhtémoc Cárdenas. Y dentro de estos personajes que existen en este contexto, se dan algunos personajes menores. Por ejemplo, el personaje que en el momento en que Salinas es electo presidente y él es secretario general del PRI en Tabasco, crea el himno nacional del PRI. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Y dentro de ellos algunos personajes importantes, porque el secretario de Gobernación de Salinas va a ser Patrocinio González Blanco. Que es hijo de González de Garrido Carnaval, perdón, sobrino de Garrido Carnaval, y ustedes van a recordar que hay hoy un nuevo personaje, el senador, ya lo había mencionado por Chiapas, que es el senador, perdón, se me está yendo el nombre, que pertenecen al mismo grupo político, que crean este contexto y que crea un gran descontento al interior del partido. Y el más enojado al interior de este partido ya habían sido dos personajes, Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas. Yo, alguien de quien había sido maestro y a quien Carlos Salinas había acompañado por todo su proceso, que era González Pedrero, que había sido gobernador de Tabasco. Entonces, Salinas decide, contra todo esto, crear un nuevo instituto electoral. Pero como ya había hecho otras reformas, hay un gran descontento al interior del PRI, que al terminar el régimen de Salinas, se convierte en una cuestión fuerte, grave, que es la muerte del candidato Colosio. Y Colosio muere y es sustituido por el señor Ernesto Zedillo, y en la sustitución de Ernesto Zedillo se da el hecho más impactante de la historia. Por primera vez, después de muchísimos años, el Congreso mexicano no tiene mayoría priista. Es en el régimen de Ernesto Zedillo cuando el Congreso mexicano no tiene esta mayoría priista, y entonces se convierte en un proceso mucho más interesante. No pueden procesar las leyes que anteriormente al presidente le convenía porque tenía el Congreso de su parte, y entonces podríamos decir que en México el presidente diseñaba el país no a partir de lo que la Constitución decía, sino diseñaba la Constitución a partir de lo que él pretendía. Zedillo se va a encontrar por primera vez en la historia ante un país que no puede manejar, que no puede controlar desde el poder mismo. Por fortuna, no sé, para muchos, pero para mí, por fortuna o por desgracia, me toca ser parte de estos consejeros
y de estos consejos electorales que se hacen en el país por primera vez, sacando a los consejeros del gobierno y nombrándose puro consejero ciudadano. En el régimen de Zedillo se hace una nueva reforma institucional, y esta reforma institucional sostiene algunas cosas que son importantes. La primera que les quiero marcar es, porque estos tiempos son importantes, es que hay modificaciones a las leyes que no se pueden hacer si no se tiene el 30% de los votos en cualquiera de las dos cámaras, la de origen o la calificadora. ¿Alguien tiene idea de cuáles son, cómo funciona esto? La cámara de origen es la cámara que recibe una ley. Esta cámara, una propuesta de ley. Una vez que se vota en esta cámara, si es una reforma constitucional, necesita el 30%, el 70% de los votos a favor. Una vez que se aprueba ahí, pasa a la Cámara de Revisora, que podría ser, por ejemplo, el Senado de la República. Si el Senado aprueba esa ley en el Pleno, debe de aprobarla con el 70% de los votos. Si no hay el 70% de los votos, no hay aprobación de la reforma constitucional. Esto es un tema muy interesante para los que estamos viviendo en estos días. Cuando nos referimos a reformas constitucionales, el presidente de la República necesita del 70% de los votos de ambas cámaras, más 2/3 partes de los votos de los diputados, de los gobiernos estatales. Es decir, no puedes hacer una revisión constitucional si no tienes 2/3 partes a favor de la ley que estás manejando o que la ley que estás proyectando. Entonces, hasta aquí diría yo, la historia de México nos enseña que el PRI durante la mayor parte del siglo pasado gobernó y no hubo grandes sobresaltos en la democracia. Teníamos, como lo decía Mario Vargas Llosa, una democracia disfrazada o una dictadura perfecta, donde se iba transmitiendo el poder de un grupo a otro. Es a finales de los 80, cuando empiezan las grandes reformas democráticas del país con la creación de los institutos electorales del país, y esta creación de estos institutos electorales van a empezar a colocar una serie de normas y de trabas fundamentales para el desarrollo de la vida democrática del país. Recordemos que son en estos mismos años 80, cuando en el Distrito Federal por primera vez se establece un plebiscito ciudadano no organizado por la sociedad, por el gobierno, no por las autoridades electorales, sino por la misma ciudadanía. Y este primer plebiscito ciudadano, hecho desde fuera del gobierno, logra 4 grandes inclusiones fundamentales para la democracia de hoy. Y ustedes las van a tener claras. Aunque no se reconocía al plebiscito, el plebiscito fue tan importante y tan contundente que logró los siguientes elementos. El primero, la credencial para votar con fotografía. Esta es una exigencia que se vota y que sale como resultado del plebiscito ciudadano. Y esto es un hecho fundamental para la democracia en México. El segundo hecho fundamental para la democracia.
las urnas transparentes. Anteriormente se hablaba en México de que llegaban ya las urnas llenas de votos. Ahora se establecía que las urnas deberían de ser transparentes para que los ciudadanos vieran desde el inicio si las urnas contenían o no contenían votos y qué votos contenían las urnas. Y el tercer hecho importante para esto es que no se podía votar y ser funcionario de casilla quien fuera funcionario de gobierno. Porque anteriormente al proceso, los que cuidaban las casillas, los presidentes de las mesas, eran funcionarios siempre de gobierno. Estos tres elementitos que no eran forma de ley, que no eran una propuesta de ley, que no estaban metidos en la ley de ninguna manera, esos tres elementos eran fundamentales, ¿sí? Y eran fundamentales porque nos ayudaban a entender qué sucedía y por qué sucedía las cosas. Lo más trascendente de esto es que no es una construcción del Congreso. No es que el Congreso mexicano haya sacado esto, sino que fue el cúmulo de las organizaciones sociales, las que crean el plebiscito ciudadano y las que obligan posteriormente al Congreso mexicano a legislar en favor de estos tres aspectos que yo acabo de demonizar. Yo creo que esto es el primer avance fundamental en la creación de la democracia. Y está centrado exactamente en este momento en que Salinas primero necesita justificar su poder y segundo necesita darle libertad a todo el proceso, a todo el andamiaje que se genera alrededor de la marcha democrática del país, con el fin de poder sustentar también sus reformas estructurales. De otra manera, esto no hubiera sido posible. Este primer instituto electoral es clave por esta situación. Viene la elección del presidente Zedillo. Zedillo no alcanza a entender perfectamente bien todo el proceso y sobre todo le sucede una gran tragedia. La gran tragedia es que apenas arribado al poder no logra entender el proceso económico, muy importante, y toman una serie de decisiones de tipo económico que no funcionan adecuadamente. ¿Qué sucede? El país entra en crisis. Recordarán ustedes, se cae la economía. Algunos dicen, es que la economía estaba prendida con alfileres. Tienen razón los que lo dicen. ¿Para qué carambas le quitaron los alfileres? Y esto da origen a tener que rescatar a la banca. Y el rescate a la banca se convierte en un estigma hoy llamado que es el famoso Fobaproa. Se aprueba que el Estado tenga que soportar el ahorro de la banca. Dicen, es que se ayudó a los banqueros. Sí, tienen razón. Pero más que ayudar a los banqueros, se ayudó a los que tenían dinero en el banco. Una primera cosa. Más que ayudar a los banqueros, se ayudó a todos aquellos que de alguna manera, por ejemplo, habían, déjenme recordarles un detalle de los años del gobierno de la Madrid. Con la Madrid hay una gran inflación. Y la inflación se va tan exageradamente que yo les podía narrar, si ustedes, y muchos de ustedes lo debieron haber leído, pero la primera cosa, mi primer computadora me costó a mí
la maravillosa cantidad de 14 millones de pesos. Era una cosa que era verdaderamente de lo más primitivo en el mundo, pero me costó 14 millones de pesos. Y esos 14 millones de pesos fue una cosa tremenda. Bueno, esta inflación, esto te marca lo que era la inflación. Y ustedes lo debieron haber vivido en esos momentos. Pero si no lo vivieron, pues recuerden que en ese proceso, el peso que ustedes tenían guardado en el banco les producía más intereses que lo que ustedes ganaban. De tal manera que hubo gente que vendió sus casas para meter dinero en el banco por los intereses que generaba el ahorro en los bancos en esos días de Miguel de la Madrid. Cuando sube Carlos Salinas y empieza a reestructurar este proceso económico, ¿qué sucede? Muchos de los que habían vendido sus casas rentaban y de repente necesitaron buscar nuevas casas y compraron nuevas casas. Y cuando Zedillo le quita los alfileres a la economía, quiebran y montones de gente se quedan sin casas. Y si no es por el Fobaproa, muchas gentes se hubieran quedado sin más casas. Pero en fin, el tema no es ese, sino el tema es, Zedillo se encuentra con un nuevo serio problema. El nuevo problema es, no hay confianza en el sistema electoral mexicano, a pesar de haber tenido a estos consejeros, de haber creado un nuevo instituto electoral. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo instituto electoral y vamos a modificar al instituto electoral que había creado Carlos Salinas. Y algunos de ustedes no me van a creer lo que pasó. El encargado de redactar la primera ley electoral por Carlos Salinas es un hombre que ustedes deben de conocer hoy. Se llama Ricardo Monreal Ávila, el experto electoral de Carlos Salinas de Gortari. Y ese Monreal crea este primer instituto al que yo me referí, pero que va a tener que ser reformado por Ernesto Zedillo. Y entonces se generan 4 cosas fundamentales en el nuevo instituto electoral. La primera, no volverá a formar parte del instituto electoral ningún funcionario de gobierno. Esta es una condición importante en el nuevo consejo. Bueno, al tomar esta decisión, también se toma otra decisión importante. No podrá ser consejero electoral quien haya sido funcionario, director, jefe, consejero de partido político alguno. Por lo menos no puede ser en los 5 años previos a su nombramiento. Es decir, si tú quieres ser consejero electoral, no debiste haber tenido cargo de dirección en un partido político 5 años antes de ser propuesto. Esto tiene una gran ventaja. Descontamina el origen partidista del instituto. Un tercer elemento fundamental en esto es, no tendrán voto en el Consejo Electoral. No tendrán voto en el Consejo Electoral los partidos políticos. Esto es fundamental, porque al quitarle a los partidos políticos el voto, se impide la
posibilidad de maniobrar a favor de una determinada propuesta. Sí tendrán voz, mas no tendrán voto. Este es el siguiente avance importante. Y el siguiente avance importante en este camino representa el que el Instituto Electoral debe de tener sus corresponsables hacia el interior de la República. ¿Qué digo con esto? Es decir, las condiciones de los del Instituto Electoral deben de ser replicadas o deben de ser iguales en cada uno de los estados de la República. ¿Con qué intención? De evitar que los gobernadores manipulen los propios institutos electorales. No sé si esto se haya cumplido totalmente, porque hay gobernadores que aspiran todavía a manejar los institutos, pero el tema es real. Existe un margen muy fuerte para que los institutos electorales se pudieran mover con su propia dinámica y respetando las condiciones federales de México. Algo que a veces no entendemos. Cuando entramos en el tema de federación, tenemos que reconocer que cada estado en su régimen interno, en su gobierno, en sus propias decisiones internas, es libre y soberano, no sometido al gobierno federal. Y esto obliga al gobierno federal a hacer un convenio con los estados para el reparto y utilización de los impuestos. Estos convenios son convenios federalizados en los cuales dice o establece la norma en la cual el gobierno federal que recoge los impuestos debe de entregarle el dinero a cada uno de los estados de acuerdo a una determinada normatividad. No es poco lo que se avanzó en el gobierno de Zedillo, y esto permite generar una serie de condiciones para que el proceso democrático en el país vaya avanzando. A Zedillo lo va a suceder Vicente Fox. El gobierno de Vicente Fox es un gobierno interesante. Yo voy a marcar 5 elementos fundamentales del gobierno de Vicente Fox en nuestro tema de la democracia. El primer tema es el tema de la transparencia. El gobierno del presidente Fox pide que se cree un órgano de transparencia que sea el encargado de entregar la información de en qué se gasta, cómo se lo gasta, cuándo se lo gasta y quiénes son los usufructuarios de los contratos del gobierno. Es un mérito impresionante del presidente Fox. Un siguiente mérito impresionante del presidente Fox, y esto me va a decir, bueno, ¿y por qué lo metemos dentro del tema de la democracia? Porque a partir de saber en qué gastamos los recursos, sabemos si los partidos políticos a través de los gobiernos están gastando recursos o comprando a la gente por estos esquemas. Un siguiente esquema importantísimo del presidente Fox es que el presidente Fox decide que a partir de su gobierno no se usará tiempo de las televisoras y de la radio proporcional como tiempo oficial. Anterior a esta medida, las empresas televisivas y de radio estaban obligados a darle
el 25% de su tiempo al gobierno federal. A partir del presidente Fox, dice, si el gobierno federal quiere comunicar, que compre su tiempo. Solo podrá disponer de las cadenas nacionales y de los anuncios nacionales en caso de emergencia. Esto cambia porque también cambia el juego de las televisoras. Cuarto elemento que funciona en este esquema del presidente Fox es, se crean el servicio profesional de carrera, que si a la fecha no ha funcionado es por otras razones, pero el servicio profesional de carrera decía que el presidente de la República o los funcionarios de primer nivel del gobierno no podían correr a los funcionarios de direcciones hacia abajo. Eso para garantizar la profesionalización del sistema público y evitar el manipuleo de los cargos políticos. Yo resumiría estos puntos fundamentales en el proceso de la democracia, y un punto importante es la consolidación de la estructura del Instituto Electoral, llamado IFE, con cosas fundamentales: presupuesto y patrimonio propio. Es decir, no iba a depender del gobierno para necesitar dinero y, por lo tanto, para evitar las presiones que el gobierno pudiera hacer sobre los diferentes funcionarios públicos del Instituto Electoral y sobre las siguientes decisiones. Estos son los temas fundamentales en los que el presidente genera. Y esto lleva a una siguiente propuesta. En el siguiente proceso, no basta con que yo tenga un instituto electoral que constituya la democracia. Basta también que tenga yo los recursos para defenderme de los ataques de a la democracia. Y entonces se crean nuevos institutos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que algunos dicen, es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sirve para proteger a los delincuentes. No, señores, sirve para que se protejan los derechos de los delincuentes. Para protegernos de los delincuentes está la ley, están las autoridades. Y si las autoridades no nos protegen de ellos o de los delincuentes, no es porque los derechos humanos los defiendan, sino es para evitar que por agresiones del poder puedan violar tus propios derechos humanos. Segundo, un tema que no se ha discutido en los últimos años con la profundidad es tratar de distinguir cuáles son los derechos humanos. Hoy parecería ser que todo el mundo quiere tener o entender los derechos humanos como cualquier derecho. Y hay diferencias en los derechos humanos. Voy a decir, cuando la Organización de las Naciones Unidas hizo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuando hizo esa declaración, el Papa hizo una cosa importante, una encíclica llamada Pacem in Terris. Y la Pacem in Terris hace una narración fundamental de los derechos humanos. Esta narración fundamental, yo los voy a pasar de corredita, son el derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho a gozar de libre iniciativa económica, el derecho de reunión, el derecho a libertad religiosa,
el derecho al libre pensamiento, el derecho a la religión, el derecho a decidir sobre tu propio estado civil. Fuera de estos derechos podrán venir otros que les llaman derechos del hombre, pero los derechos humanos son fundamentalmente estos que acabo de marcar yo. El tema es sencillo porque la siguiente acción en camino a esta democracia se da con el presidente Felipe Calderón. El presidente Felipe Calderón refuerza 5 puntos fundamentales en la construcción del acceso democrático de la gente a las cosas. La creación del Instituto Nacional de Transparencia. La creación de las comisiones nacionales de hidrocarburos, las comisiones de comunicación, las comisiones de promoción de la mujer. Se crea el Instituto Nacional de la Mujer. Es decir, se crean estructuras que hagan posible no solo que tú puedas votar, sino que haya órganos que respeten la calidad y la cantidad de tus derechos y la medida en que esos derechos están metidos en tu propia vida. Entonces, lo marcaría yo como los logros sustantivos fundamentales y 2 adicionales. El presidente Calderón se atreve a firmar unos pactos internacionales sobre la vigencia de los derechos humanos. Y esto genera una cuestión fundamental. La vigencia de los derechos humanos no es solo porque se postulen, sino porque somete al país a órganos internacionales que puedan juzgar estos derechos o la violación de los derechos que tienen las personas. Curiosamente, el único país que no es firmante de estas cuestiones son los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Pero en términos generales, esto se da en este contexto de la liberación del proceso hacia la vía democrática. Al presidente Peña le toca consolidar algunas partes y echar a perder otras. Porque la reforma que él hace al Instituto Nacional Electoral mete un ruido innecesario y que va a complicar. ¿Por qué? Porque a partir de una reforma constitucional se suspende la autonomía de los organismos locales para las elecciones. Y entonces, esto se vuelve un problema grave, porque le quitas primero a los estados la facultad de organizar libre y soberanamente las elecciones. Y un tema fundamental es el Instituto Federal Electoral el que nombra a los funcionarios de los gobiernos estatales en términos de Instituto Nacional Electoral. Esto crea un grave problema. Segundo, porque él es el encargado fundamental de controlar todo el proceso electoral, pero a los institutos electorales estatales les deja la responsabilidad de la contabilidad de los votos, lo cual viene siendo medio contradictorio. Por un lado, yo te doy las facultades para que organices, yo tengo las facultades para organizar todo el proceso y decir dónde, cómo, bajo qué circunstancias, en qué condiciones, y luego yo te voy a dar la capacidad para que votes a un ente distinto a mí, contradiciendo el proceso.
Yo diría que en ese amarre de esa reforma del presidente Peña, se lesionó algo que hoy, y en estos días nos va a costar mucho trabajo, que es la autonomía de sus propios electorales. Un segundo elemento que deberíamos de tomar en cuenta es que el presidente, el gobierno del presidente Enrique Peña, se empeñó en modificar algunos aspectos fundamentales del Instituto Nacional de la Transparencia, lo cual permitió al gobierno poder cancelar o restringir la información sobre una serie de cuestiones de información. Por ejemplo, un dato muy interesante para saber es cuánto dinero se gastó el gobierno del presidente Peña en el Tren México-Toluca, o cuánto dinero se gastó en construir algunas de las obras emblemáticas de este gobierno, como fueron el Arco Norte y el Arco Sur, y estos gastos fueron encapsulados, es decir, no se van a revelar hasta dentro de 12 años. Lo mismo que había hecho el presidente López Obrador en la Ciudad de México cuando creó el circuito elevado. Encapsuló y no se sabrán estos resultados hasta dentro de 6 años. Actualmente. Entonces, esos avances, esos roces en la configuración de la democracia, pues fueron prefigurando el actual sistema electoral. ¿Qué sucede hoy? Hoy suceden cosas muy delicadas. Primero, el hartazgo de la gente, yo lo diría así, el hartazgo de la gente ante la incapacidad de los partidos políticos para poder resolver dos problemas fundamentales: el de que la gente viva mejor y el control contra la corrupción, ocasionaron que fuera electo para la presidencia de la República el presidente López Obrador. Pero a mí eso podía ser bueno, podía ser malo, será en la opinión de lo que quieran. El problema siguiente fue que no solo le dieron eso, sino le dieron la mayoría del Congreso. La mayoría del Congreso dándole mayoría para la reforma constitucional en la Cámara de Diputados y la mayoría simple en la Cámara de Senadores, pero no en la Cámara, pero no la constitucional. Eso es un freno que mantiene todavía esto. Pero a partir de ese momento, el presidente cuenta con un Congreso que es básicamente sumiso para él. No sé qué tan bueno sea para la democracia o no. Para el país se está convirtiendo en un problema. Tengan ustedes en base 5 elementos para entender algún proceso. Los diputados sirven para 2 cosas. No son las que ustedes están pensando, son más inteligentes. Sirven o para hacer leyes y como para controlar el gasto del Ejecutivo. Hacer el presupuesto, aprobarlo y, en su caso, modificar las cuestiones del presupuesto. El presidente, por lo tanto, tiene que someterse a lo que le diga el Congreso, y cuando el Congreso es absolutamente suyo o depende de sí, se convierte en un Congreso manipulador. Y para colmo de males, si el presidente Peña empujó a la reelección de los diputados y los senadores y empujó
sin poner candados a que esto se pudiera hacer, aún estando ellos en vigor, se convierte en un problema grave, y grave de momento. Imagínense que hoy, en las elecciones de 1921, los diputados en funciones con recursos del Estado van a hacer campaña a favor de sí mismos. Y esto es un problema verdaderamente delicado para las elecciones del 2021. Diputados haciendo campaña con recursos públicos porque no se pudo meter, no se quiso meter, no se quiso controlar este tema. No el presidente López Obrador, sino el presidente anterior. Pero hoy nos encontramos con un presidente que tiene el poder impresionante de controlar las mayorías simples del Congreso. Esto de controlar las mayorías simples del Congreso, se los voy a decir, es muy sencillo. Es el poder de colocar impuestos. Si ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, después de un esfuerzo muy grande que se veía pasar sobre el tema de las gasolinas, el Congreso mexicano este año aprobó un incremento que nos está golpeando en este tema de gasolinas. Pero eso no es problema. El gobierno mexicano había definido más de 300 mil millones de pesos de gasto, de ahorro para la emergencia. En 2 años se acabaron y hoy el Congreso no lo busca. Entonces, cuando el Congreso no permite o está en manos de una sola persona, rompe el principio de los equilibrios de los poderes. Y al romperse el equilibrio de los poderes, esto genera una gran cantidad de procesos desordenados al interior del país. Fíjense, Instituto de Transparencia, un detalle. El presidente no quiere que siga existiendo el Instituto de la Transparencia. Hay 3 preguntas hoy sobre la transparencia que el presidente no ha podido contestar. 3 cosas. No ha podido enseñar el contrato para la compra de las vacunas. No tenemos contrato. No sabemos del contrato. El presidente lo ha ocultado. ¿Se acuerdan ustedes la crisis de la gasolina hace 2 años? ¿Se acuerdan de que se mandaron a comprar pipas para el huachicol? El presidente no ha podido demostrar la existencia de las famosas pipas. No sé si a ustedes les pasa, en el tema de la crisis, olvídense de las vacunas. No sé si a ustedes les suceda. El presidente decide que habrá un organismo que compre las medicinas en el país y que a partir de este organismo se distribuya a los diferentes sentidos, excluyendo a las firmas. No sé si se han fijado ustedes. No sabemos cómo está funcionando el organismo, pero sí faltan medicinas en México. Es decir, cuando se rompe el sistema de la transparencia, se pueden ocultar muchas cosas. Y al ocultar muchas cosas estamos ocultando el trabajo y la función de la democracia. Y yo lo diría de otra manera. El sinónimo de la democracia, en términos muy reales, muy concretos, se llama participación. La democracia no es un voto. La democracia es la capacidad de participar de las personas. Si tú no participas, no puedes irte, no puedes designar, ¿sí?, una capacidad para elegir a alguien. La participación es parte fundamental. Decía Juan Pablo II, santo hoy, ¿sí?, el sinónimo de la democracia es la participación. Mientras más elementos tengan participativos,
más democracia es posible en todos, porque más estarán enterados de lo que sucede. Tú no puedes ir a comprar un coche y comprarlo por lo que la carrocería te dice. Tienes que ver de qué manera funciona, se completa, funciona. De otra manera, no. O no puedes ir y en un término de elección importante, ¿sí? Ir y escoger a tu novia y decir, híjole, se ve bonita, se ve guapa, ¿sí? Oye, pero tiene este defecto. Después la cambio. Y a las pobres muchachas les cambian, pero la vida, rapidito. O a los muchachos también. Es decir, si no participas, si no conoces, si no te enteras, y si aparte la autoridad se encarga de ocultarte los elementos de la participación, entonces lo más probable que pueda suceder, lo más inquietante de lo que puede suceder, es que elijas mal. Cuando un gobierno que tiene la obligación de licitar todos sus gastos, gasta el 80% discrecionalmente, es decir, lo hace por asignaciones directas, hay un problema grave. El problema no está en que cómo lo haga, sino que la ciudadanía no lo exija. Por eso los órganos responsables de hacerlo. Pero si esos órganos no tiene gente que participe y que exija, esos órganos pueden desaparecer. Pueden declararse inexistentes, porque los institutos, los órganos, las corporaciones, solo sirven en función de la participación que tienen ellas dentro de sus sociedades y dentro de lo que hacen dentro de esas sociedades. Nosotros no podemos exigir una democracia ni pelear a partir de una democracia por lo que nosotros queremos, sino por lo que nosotros participamos. Ese es el tema y ese es el reto de México hoy. El presidente hoy le urge un Congreso que le desaparezca la transparencia, ya lo ha dicho él, que le desaparezcan las comisiones de energía, que le desaparezcan las comisiones de comunicaciones. ¿Por qué? Porque le urge que esos contratos se manejen de otra manera. Yo no sé si buena o mala. No voy a juzgar ahorita el caso. Es decir, pero, como decía el viejo dicho, en arca abierta hasta el más justo peca. Mientras menos elementos le demos de fortalecimiento a la democracia, a la participación, a la transparencia, al conocimiento de las personas, menos actitud, menos posibilidad tendremos de llegar a tener un hecho transparente. Cuando empezaba, yo no tenía planeado dar la plática el día de hoy, y cuando me la pidieron, la primera pregunta que me hice yo, la mía personal, es difícil recorrer cómo hemos creado la democracia y cuáles son sus riesgos hoy. Yo diría, en los últimos 30 años, México se esforzó por crear organismos que crearan transparencia, capacidad de investigación, capacidad de gestión, autonomía y inapelabilidad a sus dictámenes. Si hoy esto lo hacemos desaparecer, lo que hemos creado en los últimos 30 años va a desaparecer. Por lo que nos hemos informado y esmerado para construir a nuestros hijos,
va a ser verdaderamente difícil, catastrófico de recuperar, porque las construcciones son difíciles, las destrucciones son rápidas, pero el reconstruir lo destruido es casi imposible. Miren, en su propia experiencia personal de ustedes, los clientes, quienes tengan negocios o quienes tengan lo que deban de tener, ganarse la confianza de una gente es muy difícil. Perder la confianza de la gente es extremadamente difícil, pero recuperarla es casi imposible. El problema de crear una institución, de crear instituciones y de hacer creer a nuestra gente que la democracia es posible, es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber, pero al mismo tiempo, el no saberlo es condenar a México a una desgracia de futuro, y eso pienso yo que tiene costo, que tiene dificultades serias para su desarrollo. Si ustedes no tienen ningún inconveniente, lo dejaría para las preguntas que ustedes me quisieran hacer sobre el tema. Gracias, maestro Alfonso, por este tan ilustrado análisis histórico que nos permite ver cómo es que se ha construido, como bien aborda el tema, la democracia en México. Sí, son una serie de preguntas, y no sé si logremos abarcarlas en este breve tiempo, pero ha sido bastante ilustrativo y podemos tener personalmente varias conclusiones. Si nos ayuda, entonces, preguntan los compañeros que están participando en nuestro foro de formación. ¿Se puede decir que en la actualidad se continúa con las acciones de la política corporativista por parte de los partidos de derecha, centro, izquierda? Ejemplo, bueno, no sé si Frena pueda entrar en esta categoría, o el PAN, que se aprovechan de las motivaciones de la fe. ¿Qué piensa usted? Yo creo que sí hay grandes tendencias corporativistas todavía. No ha sido totalmente destruido el esquema corporativista, y menos cuando muchas veces este esquema corporativista ha servido para apalancar a algunas mafias del poder. Llámese como se llame, ¿no? En el PRI siguen existiendo los controles que mantienen corporativamente sindicatos o que mantienen. Vean ustedes el tema del sindicato petrolero de estos días, ¿no? Una lucha fundamental dentro del corporativismo. O en los partidos políticos, cuando algunos grupos se adjudican para sí la representación y la decisión de los demás. No me cabe duda de que en algunos momentos Acción Nacional puede tener este tipo de grupos o los haya tenido. O no me cabe la menor duda que Morena hoy esté usando esquemas corporativistas para usarlo, para moverse, ¿no? Todo este esquema de los llamados siervos de la nación es un esquema que nos hace entender muy claramente que a partir de las diferentes funciones en las diferentes secretarías de Estado se están creando grupos cuya función es mantener esta unidad y esta fuerza corporativa, ¿no? Yo creo que sí hay esta tendencia corporativa y que sí subsiste hasta la fecha en el país. Gracias. Preguntan, bueno, aquí van dos preguntas, una muy directa y una más de análisis, y las vinculo. ¿Considera usted que existe riesgo real de retroceso democrático con las posiciones del actual gobierno federal? Y uno a esto,
entonces el INE correrá riesgo de desaparecer como organismo autónomo. ¿Cómo podríamos evitarlo nosotros como ciudadanos? Claro. Mira, la pregunta es evidente. El presidente, desgraciadamente, el presidente López Obrador no ve al futuro. A veces me da la impresión que el presidente López Obrador maneja el carro con espejo retrovisor. Y eso es muy difícil porque ve hacia atrás. Tres elementos fundamentales para sustentar esto es su visión sobre el país, querer sustentar el país, el desarrollo del país en las energías fósiles es un retroceso. El querer desaparecer las autonomías de varios de los órganos de los que hablé hoy yo, pues evidentemente indica la regresión hacia un Estado por lo menos autoritario. El simple hecho de que el presidente quiera marcar la agenda todos los días del país es un símbolo de que el presidente decide acapararlo todo. Cuando el presidente decide que no hay más voz que la suya y que, como él dice, con el debido respeto, yo respeto la disidencia, pero yo tengo mi derecho a réplica y mi voz es una y yo tengo otros datos, está suspendiendo la capacidad de diálogo y está entonces inclinando definitivamente a una regresión, por lo menos, democrática. ¿Qué hacer? Pues lo que siempre debe de hacer uno, ¿no? Decía su santidad Juan 23 algo muy importante, que los políticos sean gente capacitada, significa que sean gente informada, enterada y que tengan vocación de servicio. Entonces, vamos hacia un proceso electoral muy complicado, verdaderamente muy complicado, muy difícil, y a nosotros como ciudadanos nos toca escoger, investigar tres cosas. En muchos lugares nos vamos a topar con que tendremos que escoger diputados federales y muchos de esos diputados federales hoy son diputados federales y están tratando de reelegirse. La primera pregunta es preguntar qué cuentas tienen que entregar, porque el primer problema es la exigencia de las cuentas, ¿no? Si tú no me entregas cuentas, ¿cómo quieres que te entregue yo mi confianza, no? Bueno, yo soy viudo y ya no, mi mujer ya no me pide muchas cuentas, pero imagínense si yo llego y digo a mi mujer, oye, quiero que me permitas invertir en una casa, mi mujer me va a decir, ¿en dónde? Me va a preguntar en qué lugar, dónde, cómo. Entonces, si ustedes van a elegir a alguien, si ya fue funcionario, pregúntenle qué cuentas tiene, exíjanle respuesta. Y si no tiene respuesta, no lo elijan, no sabe qué hacer. Segundo, a los nuevos, exíjanle por lo menos que sepan. Voy a darles algunos consejos. Bueno, a mí me tocó ser diputado. Algunos dicen que si eso es bueno, eso es malo. Yo, pues, quién sabe, depende cómo lo hayan juzgado mis electores, ¿no? Pero el tema más importante es tú tienes que entregar cuentas de lo que haces. Tienes que decir qué hiciste, cómo lo hiciste y por qué lo hiciste. Tienes que saber
que ser un diputado. Porque la gente cree, o los diputados o candidatos, que pueden hacer lo que no pueden hacer. Y les puedo dar miles de ejemplos que ofrecen pavimentar, cambiar el mundo, arreglar el municipio, colocarles luces. Perdóname, nada de eso es función de un diputado. Si te lo está ofreciendo, el pobrecito es un ignorante. Que te diga qué piensa hacer con unos problemas importantes sobre los que necesitamos responder. Temas importantes. ¿Ustedes creen que el tema del abuso contra la mujer se soluciona? Les hago una pregunta, incrementando las penas. Yo les voy a hacer una respuesta. Quien está dispuesto a lastimar a una mujer no le interesa el número de años que le quieras cargar. Siempre va a pensar que los puede brincar. Entonces, ¿cuál es el tema? Aplicarle la ley. Entonces, hagamos leyes que no tengan salvedades. Exigamos a nuestros diputados que hagan cosas que sí deben de hacer. Leyes coherentes. No me pongas un párrafo que se pone en todos los renglones de muchas legislaciones y de nosotros mismos, ¿no? No se puede esto, 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 y esto, y esto, y esto. Y en caso de emergencia, el presidente resuelve. Pues ya la fregaste, ya le quitaste todo lo demás. No des libertades condicionales a lo que no debe ser, porque la ley debe de ser explícita. Entonces yo digo, ¿qué hacer con la elección de los diputados? Con la elección de los diputados, saber a quiénes vamos a escoger. Si están capacitados, si tienen un poquito de cultura, mínimo de cultura. Alguien me decía el otro día, y se las voy a poner, saben de los actuales diputados de la República, y no estoy a favor de otras propuestas. Saben que actualmente la mayoría de los diputados les costó trabajo terminar la preparatoria. Y fíjense lo que estoy diciendo, la representación de los diputados es la representación del pueblo y deben de estar obreros, campesinos, profesionistas, debe de haber todo, pero por lo menos tienen que tener algo de cultura. Algo, por favor, señor. Porque para arar en el camino, para cultivar el campo, cualquier yunta de bueyes es buena. Nosotros necesitamos tractores, no bueyes. Perdón, no sé si contesté. Sí, gracias. Sí, gracias, bastante. Pregunta, voy a tener que excluir algunas preguntas, no porque no sean importantes, sino por la premura del tiempo. ¿Existe algún acuerdo, alguna ley para la participación de los, yo matizo aquí, califico cristianos laicos, tal vez no como partido, sino como sector, en la toma de decisiones en cualquiera de las cámaras? No, no existe. Lo que existe es muchos cobardes. La ley no dice que para que tú puedas participar tengas que ser o excluirte o no hablar. Lo voy a decir en mi propio ejemplo. Un día me preguntaron si estábamos discutiendo sobre el derecho a la vida y me preguntaron si lo hacía yo desde mi punto de vista de católico y les dije, miren, desde mi punto de vista de católico, claro que sí, porque yo defiendo el derecho a la vida, pero aparte yo sería un estúpido si me presentara yo aquí a tratar de defender algo y negar en lo que creo. Por eso fui electo, porque represento confianza, represento gente. No hay ninguna limitación
a que te expreses como eres. Y aparte te lo voy a decir, en la tribuna nadie te puede sancionar por lo que dices. No sé si contesté. Gracias, gracias. Una última pregunta, maestro. ¿Qué papel han jugado los medios convencionales de comunicación, televisión, radio, los medios, los diarios impresos en el fortalecimiento, debilitamiento de la democracia? ¿O los medios alternativos como el Internet, cómo han influido en este nuevo contexto? Mira, yo creo que en las redes sociales, toda esta comunicación digital está jugando un papel importante. Sin embargo, deberíamos de tener la capacidad de distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Es decir, hay mucha mentira en el camino, lo que llaman fake news, pero han jugado un papel fundamental. Yo les recordaría lo que dijo Obama, ¿no? Obama, presidente de los Estados Unidos, ganó su elección por los medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo los medios digitales. Sí la han jugado. Y como todo, los medios de comunicación han jugado un papel importante cuando hablan y cuando se callan. Yo creo que el peor pecado de los medios de comunicación en estos tiempos es callarse las cosas. La libertad de prensa es fundamental y debe ser respetada en todos los sentidos. Hay periódicos buenos, hay periódicos malos, como todo en la vida, pero hay periódicos que han marcado tendencias y tendencias fuertes o confiables. Yo recordaré aquí, la Constitución mexicana se imprimió en las prensas del Universal, ¿no? Hay que ver los periódicos, los medios. Lo que yo aconsejaría en los periódicos, cuando vean un periódico, es, independientemente de que los periódicos se digan objetivos, todo mundo en la prensa tiene su corazoncito y tiene su ideología y su manera de pensar. Aceptémoslo. Lo que no es debido es negarlo. Hay que aceptar. Todo mundo tiene derecho a expresarse. Lo cobarde es negarlo. No sé si contesté. Gracias, maestro Alfonso Bravo. Pues bien dicen que los clásicos decían que la historia magistra vitae, la historia es maestra de la vida, y ha resultado bastante ilustrativo aquí con todos los comentarios que se manifiestan, y bueno, nos ha permitido ver cómo es que se ha estructurado y cuáles son esas razones históricas que han dado consistencia a lo que hoy tenemos como presente para poder transformarlo. Le agradecemos profundamente por esta exposición tan nutrida y le cedo la palabra al padre Rogelio Narváez, que es nuestro secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, padre René, y muchas gracias, don Alfonso. Quería agradecerle. La verdad es que me uno a todos los comentarios que han hecho. Este recorrido ha sido delicioso, desde el presidente que por primera vez usó un avión. A partir de ahí todo el recorrido, la verdad es que excelente hasta cerrar en el sexenio anterior y algunos lineamientos de lo que hoy estamos viviendo. Yo quiero agradecerle, la verdad, he disfrutado mucho y creo que todos, sobre todo viendo cómo ha evolucionado la democracia, cómo se ha construido. Ojalá que la defendamos, que no la permitamos su destrucción, porque ha sido un trabajo de por lo menos 3 generaciones, casi 4, y no podemos dejar que en un par de años se destruya. En lo personal también agradezco a Dios el regalo de que usted esté aquí, sin una lectura providencialista de nada, porque no sé a Juan Carlos Miranda Rosales qué le haya sucedido, pero él no pudo estar acompañándonos.
pero sí sé que pidiendo por él y que Dios le bendiga en lo que haya acontecido. Sé que hoy necesitábamos escuchar a don Alfonso y nos ha ilustrado muchísimo. Gracias por haber aceptado estar con este grupo, que todos estamos vinculados a la pastoral social, y la verdad es que mil cosas podría decir, pero Georgetown tiene muchos elementos, desde la misma doctrina de la iglesia, desde la escuela jesuita, pero también el regalo de lenguaje, ese lenguaje tan preciso, tan directo, una escuela pues sobre todo en torno al regalo de lo que es la comunicación más asertiva, con especialistas en comunicación, no como técnicas que hoy se utilizan, sino la comunicación humana, este elemento para poder decir la palabra precisa. Mil gracias. Ha sido un verdadero banquete y no me queda más que a nombre de todos decirle mil gracias. Gracias, don Alfonso, y esperamos verlo otra vez y escucharlo otra vez. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches, muy agradecido. Gracias. Gracias. Buenas noches.